en Vivo, medio de comunicación alternativa regional. Desde distintos lugares nos encontramos. Trascendemos fronteras territoriales y digitales para crear procesos de participación inclusivos y diversos. Martes, ciudades sostenibles y resilientes. Miércoles, género y diversidades. Jueves, participación, diálogo e incidencia. Esquel, 30 años de acción colectiva. Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidas a todos quienes nos acompañan en este foro del día de hoy. Hemos traído a la mesa este espacio un tema para hablar de innovación, diversidad y competitividad. ¿Qué significa? ¿Cómo se relacionan estos conceptos? ¿Qué implica o cómo entenderla en esa capacidad de mejorar, de transformar nuestro entorno, nuestras realidades y transformarnos también como personas? Para eso hemos invitado y tenemos aquí en alianza con Redwing a dos compañeras que se conectan desde Bolivia y pues algunas ideas que nos darán para cómo en estos conceptos tender puentes y también se dice romper mitos. Alrededor de esto vamos a hablar el día de hoy, así que muchísimas gracias, bienvenidas. El foro del día de hoy lo estamos llevando en alianza con Redwing, la red de asociaciones y mujeres de Latinoamérica y el Caribe, que reivindican los derechos de las mujeres por medio de un trabajo en red. Y Fundación Esquel, organización que contribuye al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y esperamos que sí, solidaria y equitativa. Contamos en esta ocasión, entonces, como les decía, con dos expositoras. El gusto siempre es para nosotros que nos acompañen. Saludos les damos a nuestras invitadas también de ese hermoso país, así que bienvenidas. Les contamos también que estamos en las redes sociales de Redwing. Nos pueden seguir en estas redes, está siendo retransmitido por Facebook, también tienen las noticias en Twitter e Instagram, así que ustedes pueden compartir también los enlaces. Aquí les invitamos a que nos sigan en estos espacios también. Para el día de hoy, nos acompaña Adriana Alonso para compartir esta conducción. Ella es directora regional de Incotec y vicepresidenta de la Redwing, quien estará compartiendo este espacio, sus inquietudes, sus preguntas o comentarios que nos hagan llegar a través de las redes sociales y las que pasaremos a interactuar con nuestras invitadas. Así que serán bienvenidas esas preguntas, así que más bien les motivamos y les invitamos a que nos pongan ahí sus inquietudes. Por favor, Adriana, entonces, para tu saludo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Cecilia, muchísimas gracias a Esquel por esta oportunidad pues, de presentar este tema tan interesante que tiene que ver con la innovación y las mujeres y la innovación y también cómo la diversidad y el género impactan en la productividad y competitividad de las organizaciones. Desde la Redwing muy complacidas, un saludo a Silvia, a Belén y bueno, adelante, vamos con el espacio para escucharlos. Muchas gracias. Pues bien, como ya hemos dicho anteriormente, el tema de hoy es innovación, diversidad y competitividad, tendiendo puentes, rompiendo mitos. Y para ello están en el panel Silvia Salinas. Ella es antropóloga, consultora internacional, especialista en género y directora estratégica de Futuro Lab. Igual nos acompaña Belén Dávalos. Ella es psicóloga, especialista en innovación y coordinadora también de Futuro Lab. Bienvenidas, compañeras. Vamos entonces a iniciar este diálogo que esperamos sea muy fructífero para nuestras compañeros y compañeras que nos siguen en las redes. Así que vamos a pedir a ustedes, nuestras invitadas, que vayamos como con una primera visión general que nos ubique cómo se relacionan estos tres conceptos de innovación, diversidad y competitividad
y cómo en la cotidianidad también se relacionan como para poder pensar en este tema de tender puentes y romper mitos, principalmente en un momento como el que vivimos ahora, esta nueva realidad, de esta nueva forma de vivir, que creo que es importante haber topado este tema. Empecemos de pronto con Belén. Excelente, muchas gracias Cecilia. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen. A mí me va a tocar conversar con ustedes sobre, bueno, la relevancia de la innovación, hoy puesto además en la cartelera con muchas más señales que antes, y cuál es el rol que jugamos las mujeres, ¿no?, en este mundo de la innovación. Dónde nos encontramos, cuáles son nuestros aportes y también dónde se nos invisibiliza. Y sin duda es un tema que tiene que ver con el aspecto de los derechos, pero que también está relacionado con la productividad y crecimiento de las organizaciones y las empresas, para lo que va a ser importante aprendamos a romper los mindsets, ¿no?, que traemos, estos sets mentales, y significan, lo que va a significar además reaprender y desaprender, ¿no?, acerca del rol de las mujeres en la innovación y en las empresas. Gracias, Belén. Continuamos entonces en el mismo sentido. Tu visión general, Silvia, si nos aportas con esta primera entrada que le estamos dando al tema. Sí, muchas gracias también, Ceci y Adriana. La verdad, un gusto estar aquí porque también soy fundadora de RedWim, así que es una alegría especial. Compartir también estos aprendizajes y estos conocimientos que hemos ido adquiriendo desde Futura Lab como socias en los últimos 3 años, recreándonos también en nuestras propias visiones. Lo que yo voy a profundizar es lo que Belén ya adelantaba, es esta idea de que por un lado es fundamental mirar los temas de innovación, mirar los temas de participación, de los lugares que están ocupando las mujeres en las empresas y también desde una mirada interseccional, la diversidad, dónde está la diversidad de las empresas desde una mirada de derechos, ¿no es cierto? Eso es fundamental, lo digo también como alguien con 30 años de activismo por los derechos, pero también algo donde ha sido mi principal aprendizaje y algo que he venido estudiando es cómo esto además bien gestionado, y esa es de pronto la clave del éxito, y bien gestionado significa también desaprender y digamos eliminar o cambiar nuestros mindsets, etcétera, etcétera, de lo cual voy a conversar un poquito más. Está demostrado que esto además produce resultados positivos para la innovación, para la productividad y para la competitividad de las empresas y las organizaciones. Existe una correlación directa entre diversidad e innovación. Entonces, eso es lo que yo voy a profundizar para tender este puente que Belén ya anunciaba entre lo que son los derechos y nuestras reivindicaciones por mayor igualdad de oportunidades, por vencer los sesgos inconscientes y también conscientes de género, pero también frente a otras diversidades, y lo que son los objetivos de las empresas que tienen que ver con bienestar, pero sobre todo con productividad y competitividad, objetivos que también se están repensando en estos días y a raíz de esta experiencia global y mundial que nos está haciendo repensar muchos de nuestros paradigmas. Eso es lo que yo voy a profundizar. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias con este primer abordaje que me parece súper interesante, estos conceptos que a veces no logramos ver cuál es esta dimensión que tiene cada uno y cómo eso nos puede aportar a transformar también la vida de las mujeres. Creo que a veces no hacemos hincapié en que también estamos aportando desde esas líneas, desde esos otros espacios, desde esas otras organizaciones. Así que con eso, más bien te voy a dar paso, Adriana, para ver cómo vamos con el tema de las redes. Entiendo que ya hay personas que se van integrando para que nos cuenten a ver qué es lo que nos comentan en este primer abordaje que estamos dando. Bueno, así es, ya tenemos personas en las redes y bueno, van dándonos saludos y están muy atentas a lo que vamos a desarrollar en esta tarde de hoy. Los invito a todos a hacer preguntas y a escuchar pues lo que nos van a plantear Belén y Silvia. Y obviamente vamos resolviendo esas preguntas en el transcurso de esta sesión. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos y los invitamos a hacer preguntas.
Bien, entonces, para ir avanzando en el diálogo, hablando, cuando ustedes hablan de esto de que innovación, la diversidad y la competitividad implica la participación, implica también un tema de poner en evidencia el tema de los derechos de las mujeres, un lugar donde dicen ahí tiene que haber una mirada también interseccional, nos decía Silvia, ¿no es cierto? Y donde también hay que recuperar esos objetivos de igualdad, nos decía. Entonces creo que es fundamental. Belén, quisiera que tú nos cuentes en este marco que nos comentabas inicialmente, por qué la innovación y el papel de las mujeres en la innovación se vuelve importante y mucho más ahora en este escenario que estamos pasando, que obviamente no hemos todavía culminado y que tiene que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo, que es el COVID. Belén. Gracias, Cecilia. Bueno, pues en realidad es empezar a hablar de la innovación, ¿no? En este tiempo, como tú dices, justamente en este contexto y esta experiencia global que mencionaba Silvia, que nos está tocando vivir a todas y todos, ¿no? Con la crisis y la pandemia, la innovación de repente ha cobrado una relevancia mucho mayor a la que ya venía teniendo en los últimos años, a pesar de ser igual un tema y un ámbito que se ha venido desarrollando mucho y muy acompañado también de lo que es el desarrollo tecnológico, ¿no? Sin embargo, es importante entender que la innovación siempre ha sido una dimensión esencial para la evolución de la humanidad. La humanidad viene innovando desde los orígenes, ¿no? Desde el momento en el que somos un grupo de personas en este planeta. Y eso es lo que ha permitido que sobrevivamos y estemos aquí hoy, ¿no? Entonces, la innovación no es algo nuevo, a pesar de que hoy está más en boga quizá que antes, ¿no? La innovación en estos tiempos, evidentemente, donde no solamente por la crisis de la pandemia, sino algo que nosotros desde Futuralab ya veníamos tratando de transmitirle, no solo a las empresas, sino a la sociedad en general, que van a ser tiempos que van a incrementar, ¿no? Los niveles de volatilidad, incertidumbre, complejidad, y que obviamente vienen acompañados además de un momento único en nuestra historia, ¿no? Como humanidad. Vienen acompañados de unas características, ¿no? De mano de la globalización que hacen que seamos hoy en día una sociedad hiperconectada, una sociedad mucho más globalizada, donde la información además se genera en velocidades que casi no podemos terminar de imaginar y está al alcance de muchas más personas y con muchas más facilidades que nunca, ¿no? Esta situación que vivimos, a mí siempre hay un dato que me asombra, me sorprende, me gusta recalcar cuando hablo de innovación, es que por ejemplo, desde los hasta hoy, la cantidad de información se genera esa misma cantidad de información cada 5 meses, ¿no? Y se calcula que en los próximos años esa misma cantidad de información se va a generar cada 5 minutos. Pero además, como les decía, está a un clic de distancia, ¿no? Del acceso a través de nuestros teléfonos celulares. Entonces, eso sin duda genera un montón de temores y genera estos contextos tan complejos, inciertos, ¿no? Y volátiles, pero a la vez también está detonando un momento único y maravilloso para la humanidad, ¿no? Y ahí es donde la innovación quiere cobrar una mayor fuerza y convertirse realmente en una herramienta para que esto suceda. Vivimos un tiempo donde justamente todas estas condiciones, además de generarnos todas estas otras sensaciones que les comentaba antes, nos está dando la oportunidad, como nunca antes en la historia, de que una sola persona tenga el poder de generar cambios, de influenciar sobre una masa crítica de gente a nivel global con muchísima más facilidad, ¿no? En niveles donde antes solo podíamos pensar que podían llegar las grandes corporaciones o los grandes gobiernos. Hoy el poder de repente se ha democratizado de alguna manera en todos los niveles, ¿no? A través de esta apertura de la información y de esta transparencia también de muchos de los procesos, con todos los problemas que eso conlleva, pero sin duda se convierte en una gran oportunidad. Ahí las mujeres jugamos un rol trascendental, ¿no? Un rol clave y esencial. ¿Y por qué? Principalmente porque la evidencia también en la historia ha venido mostrando, ¿no? Cómo en los espacios donde las mujeres intervenimos, siempre suele haber una mirada mucho más
conectada y sensible con el entorno, con las necesidades también de lo que viene sucediendo. Muchos expertos, ahora que se habla, se analiza, se estudia el tema también de la innovación, señalan que sin mujeres la innovación no es sostenible ni sustentable, ¿no? Estaríamos hablando de una innovación que se quedaría probablemente estancada en solamente la mejora, el incremento, el crecimiento de los mercados, de las ganancias, y deja de ser esta innovación desde las mujeres que siempre le sumamos, ¿no? Esta sensibilidad, esta otra mirada de otras oportunidades y conexiones con otros espacios y niveles, ¿no? Hablamos además de que las mujeres tienen una mayor sensibilidad también, que al momento de hacer negocios, preocuparse, ¿no? Por el entorno, preocuparse por el impacto que estos negocios generan, no solamente dentro de sus empresas o sus contextos más cercanos, sino en la sociedad. Una época donde el mundo, las sociedades en su conjunto, estamos transformando y reconstruyendo las visiones de lo que es nuestro planeta, de lo que son las necesidades. Entramos a una época, en una era donde de repente las prioridades se están volcando, ¿no? Se están repensando. Y crisis como la que estamos viviendo, mucha más fuerza hacia estos enfoques, ¿no? Esta necesidad de que la innovación no sea solamente una mejora tecnológica, un improvement en la forma de hacer negocio, sino que la innovación se convierta también en una herramienta para generar un impacto en los tres niveles, ¿no? Sociales, medioambientales y económicos, como las fuerzas y los motores, que no solamente van a mover hoy los mercados, las organizaciones y la sociedad, sino que van a garantizar que pues tengamos muchos más años de vida en nuestro planeta, pero además años de vida de calidad para todos los seres humanos. Y ahí las mujeres tenemos un aporte esencial y clave, ¿no? Tiene que desarrollarse. Evidentemente, frente a esa situación, a toda esa contextualización que he dado y la importancia y relevancia del rol que tenemos las mujeres en el mundo de la innovación, es importante remirar también cuáles son los mindsets, ¿no? Las culturas establecidas en torno a los roles que ejercemos las mujeres, no solamente en nuestras familias, en las sociedades, sino sobre todo también en las organizaciones y en las empresas, ¿no? Y ahí nos encontramos evidentemente con muros, con los muros que, bueno, desde otros temas, quizá más sociales o políticos, las mujeres ya teníamos más identificados y que hemos tratado de estar superando, ¿no? Pero que están también presentes al momento de hablar de la innovación en los muros que devienen de lo que en la innovación se conoce como los mindsets, ¿no? Los sets mentales. Los sets mentales son como nuestro sistema operativo, ¿no? El sistema operativo de nuestra cabeza, es cómo está estructurada la lógica de pensamiento, las ideas, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras prácticas, y que obviamente se vienen construyendo y desarrollando a lo largo de nuestra historia con la educación, los mensajes que recibimos del entorno, nuestro propio contexto cultural, y que hacen que de repente las propias mujeres, para empezar, reduzcamos el rol que tenemos en la sociedad, ¿no? Nosotras mismas a veces nos convirtamos en nuestras propias enemigas y no miremos más posibilidades de lo que significa el ser mujeres, ¿no? Y el aporte que podemos generar en todos los ámbitos de la humanidad, ¿no? En su conjunto, y no solamente como el núcleo o el eje articulador de los espacios familiares, ¿no? Y muchas veces en ese sentido, la brecha grande que encontramos cuando hablamos de innovación y el tema de género se encuentra justamente anclado en este sentido. Es decir, las mujeres optamos mucho menos a carreras enfocadas hacia el tema de ciencia, tecnología, ingenierías, que son además los ámbitos donde más se viene desarrollando, financiando, apoyando e impulsando la innovación. Las mujeres nos dedicamos probablemente a roles incluso dentro de lo laboral, no sé, mucho más sociales o mucho más de lo que significa la relación con las personas.
Y ahí viene justamente este reto de desaprender y reaprender, ¿no? Lo que es el rol de las mujeres, no solo en la innovación, sino en general para las organizaciones y las empresas. Ese es el gran desafío y evidentemente implica no solamente actitudes personales y la decisión de cada una, sino también decisiones a nivel de los mandos directivos, ejecutivos de las organizaciones y las corporaciones, ¿no? El remirar también todo esto. Entonces, ahí vemos que no estamos hablando de un tema solo de derechos, ¿no? Estamos hablando de un tema que también le puede generar aportes significativos a las empresas y creo que en eso Silvia va a complementar mucho más cómo se traduce ya, ¿no? Muchísimas gracias, Belén. Tu información, entendemos que el tema de la innovación, por lo tanto, no solamente está hablando de derechos, sino que también habla de cómo la sociedad puede ser más productiva, puede ser más competitiva y cómo las mujeres también podemos aportar en gran medida a ese crecimiento de la productividad en un mundo como el que estamos viviendo ahora. Silvia. Quisiéramos continuar contigo. ¿De qué manera los asuntos de género que se ha topado acá? Y sobre todo, yo sé que género es un poco más amplio el concepto, pero de las mujeres y diversidad se vinculan con la productividad y la competitividad en las empresas. ¿Cómo es que hay este enlace? ¿Cómo es que se hace este clic entre lo que es productividad y competitividad? Gracias, Ceci. Bueno, pues tomo la posta y Belén me ha dado un muy buen marco, además, para poder seguir. Y quisiera empezar compartiéndoles que justo esta mañana yo estaba leyendo un artículo sobre 6 tendencias que van a incidir en los liderazgos del futuro, liderazgos de hombres y mujeres. Y me parece que ese es un tema, por eso lo jalo para empezar mi participación y mis reflexiones con ustedes y con la audiencia, porque creo que ese va a ser un detonador muy importante, ¿no? En tanto no cambien los liderazgos, los otros cambios son muy difíciles de darse, porque los liderazgos pues son quienes van a establecer los nuevos paradigmas, las nuevas rutas, van a tener que pues reinventar las empresas y las organizaciones. Para dar una vista rápida a ese artículo, a lo que plantea es que, bueno, el tema obviamente de la inteligencia artificial y de la tecnología, el tema de las nuevas competencias y competencias que se llamaban blandas y que ahora creo que se llaman críticas, porque sin estas competencias, entre las cuales podemos mencionar buenas relaciones, resiliencia, capacidad de mirar, digamos, de gestionar la diversidad, comunicación, son las competencias que hoy por hoy se consideran críticas para el futuro. Otras tendencias como la globalización, la capacidad de gestionar equipos más diversos, son algunas de estas nuevas tendencias que se visualizan para los liderazgos hacia el 2030. Entonces, creo que ese es un tema muy importante para entender que entre otros de los desafíos, estos líderes y lideresas van a tener que gestionar de una manera mucho más consciente, digamos, pero también basada en evidencia la diversidad de sus equipos. Y aquí quiero pues yo enfocarme un poquito en mi presentación en lo que son los datos. Creo que algo muy importante con lo que contamos hoy, que antes era más una reivindicación como por sentido común y por desde nuestro lado y nuestro corazón de activistas y de convencidas sobre el aporte de las mujeres, hoy tenemos datos y organizaciones tan importantes como la OIT y también el Boston Consulting Group, que es una de estas grandes consultoras globales que estudia estos temas, digamos, de proyección de las empresas, nos brindan información hoy sobre el aporte de la diversidad y la correlación directa entre diversidad y la innovación, por ejemplo. O sea, las organizaciones y las empresas más diversas son per se y sin duda más innovadoras. Por cierto, es importante mencionar que ello requiere también líderes como gestores de esta diversidad. O sea, la diversidad existe en cada equipo humano. Nosotras ahorita somos diversas, o sea, tenemos no solo distinta nacionalidad, edad, intereses, etcétera. O sea, la diversidad existe y siempre ha existido en las organizaciones porque cada ser humano es único, cada persona es única. Sin embargo, la apuesta a futuro es cómo hacer de esto de este potencial, de esta riqueza, más allá del discurso, algo que realmente contribuya a lo que es, me voy a permitir mencionar, la razón de ser de Futura Lab, que es bienestar y crecimiento a través de la innovación.
Entonces, nada más para comentarles, desde el 2015 hay un creciente interés sobre la correlación entre diversidad, género, diversidad de género específicamente, pero diversidad en sentido grande, y la productividad y competitividad de las empresas. Se han hecho distintos estudios de alcance mundial, cubriendo 20,000 empresas en un caso, etcétera, etcétera. Entonces son estudios realmente con una evidencia significativa, no son pequeños estudios de caso, digamos, que sí son interesantes y complementarios, pero esto da una evidencia para poder hablar de algunos porcentajes. Uno de estos estudios grandes menciona, por ejemplo, que de todas las empresas encuestadas, el 57.4% señalaba que las iniciativas sobre diversidad de género mejoran sus resultados comerciales, y 60.2% afirmaba que con estas iniciativas habían incrementado sus ganancias y productividad, ¿no? Otros beneficios que eran percibidos por estas empresas encuestadas sobre el valor y ya específicamente de la diversidad de género, mencionaban que había aumentado su capacidad de atraer y retener talento, había mejorado su credibilidad y la reputación de su empresa, había mejorado su capacidad también de evaluar y conectarse y entender el entorno y la clientela o los clientes y las clientas, y también lo que ya mencionaba, su capacidad de creatividad, de innovación y de plantear soluciones distintas y diversas y más efectivas frente a los problemas. Entonces, existe ya creciente evidencia que muestra esta relación positiva, ¿no? Yo creo que esto no es, esto también está moviendo empresas. Otra, mencionaba Belén en nuestra charla inicial que, por ejemplo, nosotras trabajamos en este momento con la Bolsa Boliviana de Valores, estamos trabajando con la Cervecería Boliviana Nacional, es decir, empresas que por lo menos de nuestro mindset son empresas grandes y duras, ¿no? O sea, es un sector duro, digamos, del sector privado, pero creemos que sí hay un creciente reconocimiento, por un lado, de la necesidad de que las empresas también tengan un propósito. Es decir, ya el tema del crecimiento económico, de incrementar las utilidades, no va a ser suficiente en el futuro para ser empresas que sean sostenibles, como ya decía Belén, pero también que crezcan, ¿no? En algún momento un asesor, un colega que tenemos muy cercano decía, el momento en que se entienda que ser buenos y ser útiles o rentables están, sí, ser rentables y ser prósperos están estrechamente conectados, va a ser un momento de un clic muy importante. Y creo que es un poco la apuesta, ¿no? Creo que hay otras iniciativas, ONU Mujeres también tiene todo el tema los principios de empoderamiento de las mujeres. En distintos países se ha avanzado más o menos en tener empresas muy importantes como signatarias de estos principios. Por supuesto, también se va avanzando, no siempre rápido y no siempre sin obstáculos, hacia lo que es la implementación. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ahorita ONU Mujeres México está empezando la evaluación de un programa con Danone, justamente que trabaja todo el tema de la igualdad de género desde 3 aristas, ¿no? Entonces, creo que el tema está en agenda y creo que es un momento muy propicio para también, con base en evidencia, desafiar mitos como que las mujeres producen menos, como que las mujeres tienen menor valor, como que las mujeres, por estar dedicadas aún y a pesar de todo a sus, digamos, al ámbito doméstico, que es uno de los ámbitos que no hemos logrado, yo creo que todavía democratizar en el mismo sentido que hemos democratizado el ámbito público, pero creo que uno de los mitos de que las mujeres por eso producen o contribuyen menos en las empresas es un mito que cada vez tiene más evidencia que es falso, ¿no? Recientemente hicimos un pequeño estudio de la diversidad en una institución financiera en Bolivia y ahí se mostraba que era lo contrario. O sea, que las mujeres estaban dando mayor productividad, por lo menos en algunas de las sucursales y de algunos de los departamentos, ¿no? Entonces, no existe una correlación entre lo que es el ser mujer, los roles femeninos que, pues, en algunos casos no han sido o en muchos casos no han sido redistribuidos, más bien empiezan a surgir otro tipo de reflexiones que no son menos importantes, y es que, no puedo hacer la cita textual, pero alguien decía, se vuelven amazonas de la productividad, porque en realidad las mujeres tienen mucho más temor
a perder su trabajo que los hombres. Y eso puede, y esa es una alerta que debemos tener, porque justo aquí estamos desde nuestros dos lados, digamos, desde mujeres que estamos feministas reivindicando los derechos, no vaya a ser, ¿no?, que en este nuevo escenario pues esto signifique que nos explotemos más, nos autoexplotemos más. Entonces, creo que surgen nuevas alertas, nuevas necesidades de reflexión y de continuar, digamos, monitoreando qué pasa. Pero yo creo que es un momento, nada, voy a cerrar con esto, es muy interesante, creo que uno de los temas, creo que ya lo planteó Belén, es el tema de los sesgos inconscientes de género. Es algo que se está trabajando muchísimo. Y yo creo que es algo muy, muy importante. Y justo leía hace un par de días en las noticias, una de las universidades con este tema de la pandemia hizo un experimento y utilizó inteligencia artificial para los procesos de selección, ¿no?, de entrevistas y todo. El impacto fue rotundo, ¿no? O sea, porque claro, no se tenía la identidad, ni el sexo, el género, nada de postulante, de la persona postulante, y el impacto sobre el porcentaje de mujeres admitidas frente a toda la trayectoria histórica fue increíble. Entonces, sí se visualiza que, por ejemplo, la inteligencia artificial puede contribuir mientras nosotros nos deconstruimos y reconstruimos en nuestros mindsets y nuestros juicios, estereotipos. Creo que hay otros mecanismos como la tecnología que nos pueden ayudar a eliminar o acortar las formas de discriminación que a veces pueden ser muy sutiles y las brechas de género en las empresas. Pero además tenemos ya yo creo que una carta importante para decir sí aportamos, y las empresas reconocen que las mujeres, pero sí una última nota muy importante es que el tema del aporte de las mujeres también sí está correlacionado con la posición en las empresas. Es decir, si tú vas a contratar un 30% de mujeres para que cumplan, y eso es una tendencia, solamente roles de apoyo y administrativos básicos, no existe una incidencia. Entonces, sí existe una correlación también directa con más mujeres y mayor diversidad, porque no es solo mujeres, mayor diversidad en general en los puestos de poder y de toma de decisiones de las empresas y organizaciones. Muchas gracias. Precisamente por ahí iba un poquito para ir reforzando y tal vez ir concluyendo esta primera parte. Belén, tú hablabas de que la innovación a la final se convierte en una herramienta, ¿no es cierto? Y las mujeres en este proceso del desarrollo de la sociedad se convierten también o juegan un rol fundamental. Sin embargo, se ha hablado de los estereotipos, de esta forma de conducirnos de las mujeres. Y cómo cambiar, cómo reaprender esos roles, cómo producir esos cambios que también, si bien es cierto, vemos que hay unos buenos aportes en la empresa, pero también tiene que ver con el tema de su construcción y calidad de vida. Entonces, ¿cómo hacer que las mujeres continúen en ese cambio, en ese cambiar de chip, en el reaprender, decías tú, aprender y volver a aprender? Para ir cerrando unos 2 minutos, por favor. Claro, gracias, Cecilia. Es una pregunta bien compleja, ¿no? Sí pasa, creo, por lo que decía Silvia, de que las organizaciones desde sus niveles más altos tomen, ¿no?, decisiones, definiciones, construyan estrategias y hagan acciones al respecto. No solamente para incluir la diversidad en sus plantillas, sino realmente para gestionarla y obtener el verdadero potencial y la oportunidad que detona la diversidad. Para las mujeres, el nosotras mismas, sí, retarnos a romper muchos de estos roles, a perder el miedo de que el entrar en un área o el desempeñar una cierta función o un rol que no es el que está establecido o el que probablemente nos han educado para ejercer, nos va a quitar nuestra feminidad. Y justamente ahí el riesgo grande que a veces nos sucede a las mujeres es que caemos en esta lógica absurda de que para ejercer roles que históricamente le han pertenecido a los hombres, tenemos que convertirnos en una especie de hombre. Y de repente dejamos de lado todo esto que es nuestro ser mujer, ¿no?, para poder calzar en estos roles históricamente masculinos, cuando en realidad el verdadero poder está cuando somos mujeres en roles que antes no nos dejaban ser, ¿no? Pero seguimos siendo esas mujeres que somos. Entonces,
parte por ir rompiendo también estereotipos de lo que implica el liderazgo, de lo que implica el tomar decisiones, y que no parten por ser autoritario y no parten por tener un carácter rudo o duro, ¿no? O tradicional o conservador, sino realmente migrar hacia eso. Y ahí es clave lo que también decía Silvia, ¿no? Ahora las organizaciones, este cambio de visión hacia construir un propósito mucho más trascendental que solo una misión o visión, no tiene solo que ver con que, bueno, esa es la tendencia de hoy, o realmente suena hasta romántico y mucho más atrayente para el mercado, sino que de verdad las lógicas globales están cambiando. Las nuevas generaciones, que hoy además son la principal fuerza laboral, ¿no? Los millennials, y se nos viene una generación grande que son los centennials, son personas que no van a trabajar en organizaciones que no le den un sentido más grande a sus vidas. No van a trabajar en organizaciones enfocadas en solo vender o en solo crecer. Buscan organizaciones que los ayuden a trascender y les ayuden a encontrar un sentido. Y evidentemente también de la mano, el mercado cambia, ¿no? Y los consumidores son otros. Y hoy no se consumen las marcas por la tradición, hoy no se consumen las marcas por el nombre o el renombre que tengan. Las nuevas generaciones también están modificando las lógicas de consumo en los mercados, y las organizaciones tienen que entender esto, si no solo quieren sobrevivir, sino transformarse y potenciarse en esos ámbitos. Muchísimas gracias, Belén. Y quisiera también dar el espacio. Esquel Creek en vivo. Tú nos hablabas de esa diversidad que somos y en definitiva creo que cada ser humano es diverso, y a veces eso no lo hemos potenciado, porque creo que la riqueza precisamente está en esa diversidad. ¿No es cierto? Los equipos diversos se pueden contribuir de mejor manera porque tienes un aporte que dar, un aporte específico que contribuir ahí. Y tú hablabas de mejorar, que este escenario puede provocar unas mejoras de resiliencia, de capacidad de respuesta, en donde los mercados de pronto pueden tener muchas mejores ideas, ¿no es cierto? Con relación a las mujeres, de todas maneras me queda ahí el tema de que por más que hemos avanzado, el porcentaje de participación de las mujeres en puestos de decisión es bajo, ¿no? ¿Cómo hacer para que las empresas pues vayan viendo esta riqueza que implica el tema de la participación de las mujeres y en este marco de la diversidad que tienes, como para que la gestión sea mucho más productiva? Silvia. Yo creo que, gracias Ceci, perdón, un punto fundamental es la evidencia, ¿no? Y en realidad romper con este mito de que la diversidad en realidad pues muchas normativas le exigen. Por ejemplo, el tema en Bolivia tenemos, para hablar de otra diversidad, el tema de la discapacidad o las capacidades diferentes, ¿no? Y por norma una empresa tiene que contratar un X porcentaje, pero es como cumplir la norma, pero no sabes qué hacer con esa cuota, digamos, ¿no? O sea, yo creo que siempre se ha mostrado una tensión entre el objetivo de crecimiento y utilidad o prosperidad de las empresas y la diversidad, porque en realidad estamos rompiendo un paradigma que es muy importante, y es un paradigma que, si nos damos cuenta, permea mucho más, digamos, nuestra cotidianidad. Tú hablabas un poquito al inicio de la cotidianidad, porque es este paradigma de que la afinidad es lo principal. Es decir, que si nosotros nos podemos conectar, es esencialmente porque somos afines. Y yo creo que hay que empezar a potenciar otro paradigma, que es el de la complementariedad, ¿no? Es un paradigma muy importante para poder establecer nuevos marcos de competencia en las organizaciones, que tiene que ver, por supuesto, y no está disociado de las realidades de los países donde la otredad, y nuestros países, además de la América Latina profunda, es compleja y además está enmarcada en tradiciones, historias de violencia, en historias de exclusión. O sea, las empresas no existen en un vacuum. Creo que eso también es importante mencionar, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que en realidad si construimos alianzas y tendemos puentes, y en realidad podemos pensar incluso alianzas entre personas, equipos al interior de las organizaciones, no solamente es importante el que pensemos iguales, es más, debería ser, bueno, ciertos marcos, ¿no? Por supuesto, yo con una persona racista o discriminadora es muy difícil que yo pueda conectar, digamos así, la entienda en su diversidad, pero existen, por supuesto, límites, ¿no? Pero en general,
yo debería ser capaz de ver en el otro y la otra lo que me aporta que yo no tengo. Y en realidad ese es un rol fundamental de los liderazgos, ¿no? No que todas y todos piensen al unísono de la misma manera, sino cómo es como hacer una receta, ¿no? Yo tenía esa metáfora, o sea, si tú entras a una cocina y tienes pues una serie de ingredientes y tienes una serie de especias además para condimentar, pero tú cada día lo único que haces es el mismísimo plato de X plato, ¿no es cierto? Entonces, a veces en las empresas es ahí y tú estás excluyendo toda la posibilidad de enriquecimiento, de conexión, de además interaprendizaje, porque si yo converso persona con alguien que piensa igual que yo, que tiene el mismo mindset, tiene, digamos, un mismo antecedente y todo, no aprendo nada, no crezco nada. Simplemente me reafirmo y lo cual además me tiende a dar más poder, que es otro riesgo en las organizaciones, ¿no? En organizaciones que son adultas, Belén mencionaba el tema de jóvenes en general, no solo hay un sesgo de género, hay sesgos adultistas. Las organizaciones tienen serias dificultades para no solo, bueno, captar el interés de las y los jóvenes. Por supuesto, estamos hablando de un segmento social también. Hay segmentos que no tienen siquiera posibilidades de hacerse ninguna pregunta, apenas están buscando una manera de sobrevivir. Entonces, pero sin embargo, o sea, la retención de jóvenes en las empresas y organizaciones es un factor crítico, la altísima rotación. Entonces, yo creo que estamos en un momento de mucha oportunidad porque podemos demostrar que la diversidad es riqueza en todo su sentido. El bienestar aporta a la productividad, segunda idea, fuerza, ¿no? Y que los liderazgos tienen y van a cambiar no solo para que las empresas crezcan, sino para que sobrevivan. Entonces, creo que estamos en un momento crítico, pero tenemos una oportunidad de repensar las empresas y creo que no es por nada que todos estos movimientos de las más grandes empresas a nivel global han tenido esta visión, porque no es Silvia o Belén que estamos acá, o sea, están anticipándose al futuro y están llamando a nuevas maneras de ser empresa, por dicho de una manera. Y creo que como mujeres tenemos ese respaldo y la posibilidad de mostrar con datos nuestro aporte. Muchísimas gracias, Belén y Silvia. Creo que son mensajes y sobre todo algunas realidades que nos están mostrando todo lo que implica el tema de la innovación, la diversidad y la competitividad y cómo en este mundo el mundo es complementario con el tema de hombres y mujeres y también de género y diversidades. Entonces creo que es muy rica la discusión que se ha dado en este panel. En este momento yo quisiera dar paso a Adriana para que tengamos esta interacción o este diálogo con las personas que nos están conectando. Así que Adriana, te dejo la palabra a ti para que podamos hacer este espacio con las compañeras. Claro que sí, Cecilia, muchas gracias. Pues primero les mandan muchos saludos de Argentina, de Colombia, de Lima, a las dos expositoras. Y aquí tengo una primera pregunta. Nos preguntan, dice, además de las capacidades tecnológicas de las mujeres, ¿qué facilita y limita su participación en procesos de innovación? O sea, ¿cuáles serían aquellos aspectos que facilitan o que limitan la participación en esos procesos de innovación? Esto para Belén, esta pregunta es de Sara Ortiz desde México. Adelante, Belén. Excelente, gracias, Sara. Sin duda, probablemente que a veces es más fácil hablar desde ahí, las cosas que dificultan, ¿no? Son aquellas que, bueno, nos dificultan el acceso a muchísimos otros ámbitos, ¿no? No solamente el de la innovación. Y está, obviamente, como decía Silvia, todavía esta deuda pendiente de transformar el rol de las mujeres en el ámbito doméstico, de democratizar este espacio, ¿no? Con nuestros compañeros hombres. Entonces, evidentemente, eso siempre juega en contra, ¿no? Y eso incluso ha tenido otras connotaciones en el marco de esta pandemia, ¿no? En la que a todos nos ha tocado confinarnos en nuestros hogares y de repente a las mujeres se les ha complicado el no poder compartimentar de manera más clara todos estos roles que de por sí ejercen en su día a día, pero que de repente se han visto envueltos en una misma sala, ¿no? Entonces ese siempre es un obstáculo que enfrentamos las mujeres al momento de entrar en estos ámbitos, ¿no?
Y después está, por supuesto, toda la serie de mitos, digamos, e incluso sesgos inconscientes que mencionaba Silvia en torno a lo que es ser mujer y el rol de las mujeres y cómo se nos visualiza también en los espacios laborales y más todavía en espacios competitivos, corporativos, empresariales, ¿no? Donde de repente la mujer que levanta la voz o que es más firme en algunas intervenciones es catalogada, ¿no? Con algunos estereotipos, ¿no? Acerca de eso. Y no es entendido de la misma manera cuando esto sucede con los hombres, ¿no? Entonces, estos aspectos culturales y estas situaciones también a las que a partir de la cultura nos vemos las mujeres obligadas digamos, tener que enfrentar, nos complejizan el camino, ¿no? Y la carrera para participar en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de la innovación. Sin duda algo que facilita y creo que sí va a transformar, ¿no? Que creo que también está en proceso y es algo que se va viendo, ¿no? Es el hecho de que también este cambio cultural pues se va generando de generación en generación y van habiendo ya pequeños avances y transformaciones en torno a más mujeres entrando en otros ámbitos a los que antes no ingresaban, ¿no? Pero además viene acompañado de que también la innovación, la comprensión de la innovación se está transformando, ¿no? Y de repente la innovación ha dejado de ser solamente la incorporación de una mejora tecnológica en nuestra organización y ya se ve a la innovación desde todos los aspectos más humanos, ¿no? De desarrollo de competencias en la gente. Y ahí sin duda se visualiza mucho más a las mujeres jugando un rol clave, ¿no? Entonces, siento que esos sí van a ser facilitadores que nos van a dar una mayor presencia. Como decía Silvia, el tema de la evidencia es clave. Y es clave también entender que mucha de la evidencia que se genera hoy en torno al tema de innovación va ligado a estos temas de tecnología, productividad, ¿no? Y que sí están en un proceso de transformación, porque cada vez también vemos muchos más eventos en temas de inversiones de impacto, la innovación dirigida hacia el tema de sostenibilidad, no solo en el ámbito ambiental, sino social, ¿no? Entonces, sí las mujeres vamos a poder entrar con mucha más fuerza en ese sentido. Ese es un poco mi punto de vista y muchas gracias, Sara, por la pregunta. Gracias a ti, Belén, por las dos comparaciones, las limitantes y las facilidades pues, que tendríamos las mujeres. Una pregunta para Silvia también le hacemos desde aquí, desde la red. ¿Cómo pasar de las declaraciones de misión y visión tradicionales en las organizaciones o en las empresas a propósito más trascendentales que tú mencionabas? Que hoy en día las organizaciones ya no hablan solamente, no quieren solamente hacer dinero o negocios, sino que van más allá, es algo mucho más trascendente. Entonces, ¿cómo pasamos de esa misión y visión tradicional a esos ámbitos más trascendentes? ¿Qué podemos plantear allí, Silvia? Bueno, es una pregunta súper interesante y sobre la cual creo que también al fundar Futura Lab hemos aprendido en el proceso, ¿no? Cuando aprendimos sobre el concepto de razón de ser o propósito, cuando nosotros partíamos por la idea estructurada de visión y misión, y bueno, tuvimos la fortuna de encontrarnos a alguien que nos ayudaba a hacernos preguntas. Entonces, creo que esta idea de la trascendencia, ¿no? O sea, ¿para qué existe una empresa? ¿Para qué el colectivo o este ser empresarial? ¿Cuál es su visión de mundo y qué va a dejar en el mundo? ¿Para qué está ahí? No solamente ya no es suficiente y creo que no es suficiente para el mundo, pero tampoco es suficiente para los actores de la empresa, como Belén decía, ya las y los jóvenes, y el otro día preguntaba a mi hijo y me decía, yo no trabajaría para una empresa que, por ejemplo, hace daño al medio ambiente, o una empresa o tampoco compraría de una empresa que por lo menos sé que hace daño al medio ambiente o que es irrespetuosa de los derechos humanos. Entonces, creo que son nuevas preguntas para nuevos momentos, ¿no? Antes tratábamos de definir la visión y misión. Creo que además se enlaza con otros temas. Antes eran como definiciones casi de por vida, ¿no? O sea, y todo el tema, y apenas le hacías un retoque. Y además, algo que a mí me encantó cuando visitamos uno de los bancos más grandes aquí en Bolivia, en un momento de Futura Lab, y nos dijo, nosotros estamos eliminando todo lo que es visión y misión,
por 7 palabras que todo funcionario y funcionaria del banco sepa, porque y esa es la razón de ser. ¿Qué queremos resolver? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos hacer? Entonces, yo creo que hay todo un cambio también en la cultura de las organizaciones que afecta procesos, procedimientos, porque creo que si somos conscientes y, digamos, antes la visión, entramos muchas veces a salas de reuniones y tienes ahí el póster con la visión, la misión de la organización o de la empresa, los valores muchas veces, pero ¿cómo hacer que eso se viva y sea carne y que sea el ABC de todos y todos los que lo componen y que exista una coherencia entre lo que se hace y cómo se lo hace? Yo creo que este cómo, sobre todo en el caso de las empresas, es un tema fundamental. Y vuelvo a las 26 empresas europeas donde se están pronunciando a favor de una legislación que sancione de manera drástica a todas las empresas cuyo accionar, cuyos negocios, digamos, en el mundo, porque ya no es siquiera una visión de país, es una visión global. La globalización es un tema también fundamental, estén causando por acción u omisión un daño en el medio ambiente o vulnerando los derechos humanos. Entonces, yo creo que son nuevas preguntas y hay empresas muy prósperas, inclusive empresas que han tenido o tienen un renombre positivo por su lado social, pero si es que indagamos un poquito más, pueden ser empresas que en el sur global, en países del África o de Asia o América Latina, no necesariamente sus comportamientos son muy éticos y transparentes. En esto de las tendencias que les comentaba de los liderazgos hacia el futuro, un otro tema fundamental era precisamente el tema de la ética y el tema de la transparencia, ¿no? Entonces, hay yo creo que todo un nuevo modelo y paradigma de empresas que afecta, por supuesto, todas las dimensiones integralmente. Y un tema fundamental para mí, que es el como motor o como dice el mismo concepto, el propósito, la razón de ser, debe ser el que se traduzca en quiénes somos, cómo nos vemos, cómo gestionamos, cómo son las relaciones y la convivencia y la organización, cómo son los procesos, cuál es la confianza, cómo vemos a nuestros clientes. O sea, ese es como el gran lente, ¿no? Ese gran lente que te permite ser y hacer como empresa. Entonces, yo creo que es algo fundamental que va a guiar y va a ordenar también las piezas y las decisiones a futuro. O sea, el propósito debe ser, además de algo que esté compenetrado y sea el ADN, porque también hablamos del ADN, ¿no? De una empresa u organización también, debe ser algo que permita ordenar las decisiones y priorizar entre sí, voy a ganar un 10% más, pero haciendo algo que no está muy bien, o no, voy a ganar un 10% menos, pero en realidad es una inversión porque la gente va a consolidar la lealtad, la fidelidad y va a ser una inversión hacia un futuro de mayor crecimiento y además más sostenible. A veces menos es más. Entonces yo creo que son nuevas maneras de mirar e interpretar muchos temas que tienen que ver sobre todo con el ámbito empresarial, pero no solo. Gracias, Silvia. Muy importante esta pregunta, viene también de Fabiola Amariles, la pregunta anterior. Agradezco a Fabiola por esa intervención y le mandamos desde acá un saludo. Yo les quisiera preguntar a las dos, digamos que esto y lo que acabas de mencionar, Silvia, de la sostenibilidad y de ese cambio de mirada de las organizaciones, normalmente uno lo ve en la gran empresa, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que estos dos conceptos que ustedes nos han planteado, tanto el de innovación como este tema de sostenibilidad y ese cambio de mirada a una mirada un poco más social, ambiental, digamos menos de negocio, ¿cómo hacemos para que llegue a la pequeña y mediana empresa? Porque si bien la gran empresa está pensando en todo lo que ustedes están diciendo, nuestros países, en la mayoría de las organizaciones, por lo menos en Colombia, el 92% son pequeñas y medianas. ¿Cómo hacemos para que eso llegue allí? ¿Qué plantean ustedes? A ver, yo creo que también está ahí. Está ahí en dos niveles distintos, ¿no? A nivel de la gran empresa, está ahí porque la gran empresa pues necesita mantenerse y estar en una constante mirada de cuáles son las tendencias y hacia dónde tiene que migrar, ¿no? Y ahí probablemente siempre surge también un mito muy grande en torno a la innovación, y es que la innovación implica mucho presupuesto.
mucha inversión, ¿no? Entonces, obviamente eso solo puede soñarlo la gran empresa que puede pagar por instalar un laboratorio I+D en su organización y pagar consultores externos que vengan a generarles innovaciones. Y eso no es cierto, ¿no? Eso es un mito en el ámbito de la innovación, porque tu verdadero recurso y la fuente central de innovación en tu organización está ahí, en tu equipo de trabajo, en tu equipo de personas. A veces las medidas que podemos tomar como empresa, como organización, para detonar la innovación en nuestra gente, no son tan complejas ni caras como nos lo imaginamos, ¿no? Empieza por ir cambiando las culturas y las maneras de hacer las cosas y cambiar el mindset de la organización. Pasar de pensar en organizaciones de control a organizaciones que trabajan en red de manera más democrática, donde yo le otorgo mucho más poder a mis colaboradores y colaboradoras para la toma de decisiones más ágiles, para que la gente se anime a lanzar más ideas, donde yo voy cambiando también las lógicas en las maneras de manejar la información dentro de la organización, ¿no? Y esto en todos los niveles. Y paso de ser unas organizaciones que resguardan su información como su recurso y su valor más preciado y como si pensando que el resto quiere robármelo para aprovecharse de eso, a ser organizaciones que se abren y transparentan la información que manejan. Eso está demostrado en el ámbito de la innovación, que lo que hace es abrirle la posibilidad a las organizaciones de enlazar con mucha más gente, otras organizaciones, otros potenciales colaboradores y aliados en su entorno, hacer crecer su propio ecosistema, ¿no? Pasar de ser estas organizaciones que piensan que solas tienen que resolver todos sus problemas porque son ellas contra el mundo y empezar a entender que son parte de un ecosistema y que justo estas lógicas de globalización nos están llevando hacia unas tendencias de trabajo en redes, donde yo puedo identificar que probablemente el potenciamiento de mi negocio no está en mí, sino estar en crear una superalianza con alguien que ya viene y sabe hacer eso, ¿no? Entonces, es migrar estos sets mentales de las organizaciones. Hoy hay mucha evidencia, hay mucha teoría al respecto, pero sobre todo creo que para las pequeñas y medianas empresas también se está abriendo un espectro de posibilidades enormes en torno al tema de impacto y al tema de innovación en nuestra región, ¿no? Hoy más que nunca hay espacios, hay redes, hay equipos, grupos, ecosistemas que se están formando en la región para impulsar la innovación y los resultados de impacto en los emprendimientos, en las pequeñas empresas, en las medianas empresas. Es sumarse y meterse en estas redes, empezar a conectar, empezar a escuchar y empezar a abrir nuestras mentes. Creo que esa es una de las oportunidades más grandes. Muchas gracias, Belén. Silvia, creo que ya Cecilia nos dirá, pues en tiempos, Silvia, una corta comentario, Sí. si nos puedes ayudar allí. Sí, bueno, creo que Belén ha dicho muchas cosas. Me gustaría nada más apuntar a, bueno, resaltar el tema de la colaboración y justamente ese es creo que una tendencia muy fuerte ahora. O sea, bueno, las organizaciones y los seres humanos tenemos por un lado sí cierta inclinación a colaborar, pero también cierta limitación por esta idea de lo cerrado y las empresas y las organizaciones concebidas como sistemas cerrados antes que abiertos, ¿no? Entonces creo que sí hay ahí una beta para repensar y nuevamente insisto con las alianzas de complementariedad antes que o sea, creo que hay que realmente repensar todo el concepto de competencia, ¿no? Creo que hay que, bueno, nuevamente, un nuevo paradigma nos hace repensar y encontrar nuevos significados también y nuevas palabras y nuevos temas. El otro tema tal vez es, y son hipótesis, sí, aquí a mano alzada, es que de pronto las medianas y las pequeñas pueden tener menor aversión al riesgo. Y tal vez esa es una cosa positiva, porque no tienen tanta estructura, no tienen tanta, y porque además a veces no les queda otra, ¿no? Porque, claro, los rollos de darle 10 vueltas a la cosa y pensar y tener 20,000 estudios antes de tomar decisiones son también los rollos de las grandes. Pero la chica, la mediana, incluso la micro, tiene que reaccionar y sobrevivir. Y así como esta crisis ha significado historias de muchos cierres, historias sin duda de mucho dolor y tristeza, pero también vemos de manera increíble cómo se han generado unos emprendimientos, pero así en barriales, de familias, o sea, yo tengo un grupo de WhatsApp de la zona que es una zona muy diversa, muy mezclada y hay de todo, ¿no? Vivimos con Belén en la misma zona
Entonces yo creo que ese es un tema bien interesante y además algo que está comprobado, el concepto de innovación es innato a las personas y a los seres humanos, o sea, no es un concepto abstracto. Por eso cuando decimos, y nosotros creo que somos de las pocas empresas que estamos trabajando el tema más soft, por decir así, y la innovación es basada en las personas. Toda persona tiene un potencial innovador y creo que eso es algo que posiblemente aprovechan mucho más por necesidad, por motivación, etcétera, las medianas y las chicas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy rico, muy rico. Creo que nos daría para largo seguir discutiendo este tema tan interesante y tan importante. Ustedes nos han mencionado que debemos dejar de pensar en esto de la visión y misión, que creo que es fundamental también, pero el propósito ya tiene toda otra connotación, un propósito que puede ser de vida de la persona, de vida institucional, de vida organizacional. Creo que eso conlleva otros elementos que son tan ricos como para el trato. Hemos llegado, creo que al final, agradecerles a ustedes, agradecerle a Adriana por esta rica conversación que hemos tenido hoy en la tarde. Me quedo con esto del propósito que como un ADN que hay que cambiar, ¿no es cierto? Pensando en el qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo nos queremos ver a la final en el largo plazo. Ustedes han dicho más poder, el cambio que se puede dar es dando más poder a los colaboradores, cambiar la manera en la toma de decisiones, que sean las organizaciones más abiertas, más transparentes, y yo creo que ahí va ligado a esto de potenciar, de mirar el tema de las diversidades que puede haber al interior. Las mujeres hablamos de liderazgos horizontales, generalmente no hablamos digamos, de una verticalidad, y entonces es un cambio que habría que tomarlo en cuenta también. Así, en síntesis pequeña, ustedes han dicho que han hablado sobre una gestión adecuada, tiene que estar acompañada con un proceso del aprender y desaprender, digamos, estas perspectivas establecidas, ¿no es cierto? Para esto es entrar a plantear nuevos paradigmas de innovación, de productividad, de cambios en las formas del pensamiento individual y también colectivo. La complementariedad es un eje muy importante en estos nuevos espacios y en estas nuevas realidades que estamos viviendo. Los liderazgos, por lo tanto, también hay que pensarles y repensarles desde una manera diferente. Esos liderazgos compaginados, pues hacen una potencialidad mucho más fuerte. La innovación es una dimensión esencial que ha sido un vector para el desarrollo de la humanidad, nos decía Belén. La innovación no solo se la puede entender en términos de mejoras cuantitativas o tecnológicas, se tiene que convertir en un instrumento para generar impactos en las economías, la sociedad, la cultura. ¿Cómo cambiamos eso? Las mujeres tienen un rol y unos aportes claves que podemos hacerlo ahí, en ese aspecto mirar a la innovación en sus dimensiones más humanas y en el desarrollo de nuevas perspectivas relacionales. Así que las empresas y las organizaciones tienen un enorme reto de reinventarse. La reinversión requiere también de habilidades fundamentales para gestionar tantas diversidades en los espacios laborales. La innovación se expresa justamente en esa contribución de la gestión de la diversidad de cara a generar espacios y prácticas de bienestar y crecimiento que indique directamente el desarrollo organizacional, que incide directamente allí. La resignificación de prácticas, comportamientos y formas de relacionamiento es central en los nuevos contextos laborales que están siendo ocupados por nuevas generaciones más afines, de pronto, como mencionaban, ¿no es cierto?, los millennials, los centennials, que son ya nuevas generaciones que van provocando también cambios. Así que con eso, yo más bien agradecer que hemos llegado al final de esta rica discusión. Adriana, agradecerte por haberte conectado y acompañarnos en esta conducción. Belén y Silvia, muchísimas gracias por compartir esos conocimientos y también esas reflexiones y lo que están haciendo desde su organización para aportar también con estos temas y ver también esos cambios en el tema de las mujeres y el enfoque de género que también se planteó. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a quienes nos acompañaron también en las redes por estar ahí poniendo sus ideas, sus inquietudes. Y la próxima nos veremos pues en otro momento y muy buenas tardes. Espero que la hayan disfrutado de este diálogo. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Un gusto. Fundación Esquel, 30 años de innovación, creando oportunidades y fortaleciendo capacidades en los ecuatorianos. Lo hacemos a través de espacios de diálogo entre diversos actores, articulación de alianzas y manejo transparente de recursos, para construir conjuntamente un país solidario, democrático y sostenible. Nuestras líneas de trabajo son: participación, diálogo e incidencia. Propongan, consensúen, acuerden. Educación y juventudes. Género y diversidades. Vamos a capacitar en temas políticos. Lo que pretendemos con esta reunión es proyectarnos para el 2020. Comunidades resilientes y sostenibles. Que lo que hace este sensor es captar lo que es el CO2 del ambiente. Fundación Esquel cambia vidas y se convierte en un referente para las organizaciones sociales del Ecuador al adaptar y crear estrategias, prácticas de trabajo y tecnologías que promueven la participación ciudadana e incidencia a nivel social, político y económico. Inteligencia colectiva e innovación. Construcción de capacidades y formación de actorías. Asesoría y acompañamiento a líderes y autoridades locales. Articulación de mesas ciudadanas. Fundación Esquel, 30 años de acción colectiva.